Mateo Gil pertenece a esa generación de cineastas que revolucionaron el cine español hace más de una década. Los 4 Goyas conseguidos a lo largo de su deslumbrante carrera como guionista y director solo confirman que estamos ante uno de los grandes nombres del panorama cinematográfico nacional. A mi familia y a todo mi entorno en Canarias no le dije que venía con la intención de dedicarme al cine, porque me parecía demasiado pretencioso, me daba mucha vergüenza. Les dije que iba a estudiar periodismo o comunicación, que era como más abstracto y más bueno, en realidad más terrenal, les parecía más lógico, ¿no? Pero yo en el fondo venía pensando que yo era tremendo, que tenía un talento desbordante, sin idea. Y para mí encontrar a Alejandro fue una lección de humildad muy importante, porque me vi a un tipo que ese sí que tenía un talento desbordante. Empieza la diversión. Me acuerdo que lo conocí la primera semana de clase. ¿Quién nos presentó también? Pero la primera imagen nítida que tengo de Alejandro fue ese día, volviendo a casa en metro, que iba yo pensando, ¿pero cómo viste así? Porque iba con un pantalón blanco y una chaqueta americana. Digo, ¿pero este tío de dónde ha salido? Y él pensaría lo mismo de mí, que me vería todo hippie o algo, no sé. ¿Qué eres? ¿De periodismo? No, de imagen. De los nuestros. ¿Me las das, por favor? ¿Y qué estás? ¿Haciendo un reportaje o algo así? No. Bueno, sí, un reportaje. Supongo que era peleón, pero eso fue solamente el primer año de clase, porque ya el segundo no fui más. Ya me decepcionó un poco la carrera. Y básicamente porque era periodismo, con alguna asignatura más de imagen, pero que ni siquiera profundizaba demasiado. Mi nombre es Castro, Jorge Castro. Soy profesor de Psicología Audiovisual, algunos quizá ya me conozcáis, y me han encargado sustituir a Figueroa provisionalmente. Y además yo necesitaba trabajar en esos años porque no tenía dinero y de hecho el aprobar, porque llegué hasta quinto de carrera, fue básicamente porque si aprobaba cada año me daban la beca del ministerio, que me hacía mucha falta. Pero ya empecé a trabajar el segundo año en 1000 cosas que iba haciendo y dejé de ir a clase. Él era muy amante del género, totalmente. O sea, el primer corto que hicimos era un corto de terror. No sé, le gustaba un tipo de cine que yo despreciaba un poco, en realidad, también muy prepotente por mi parte, ¿no? Yo venía con Visconti en la boca y Kubrick y Kurosawa y yo creo que la fusión de ambas cosas fue muy interesante, porque yo venía con pájaros en la cabeza. Y él era, pues eso, un fanático del género y quería hacer pelis muy entretenidas para todo el mundo, ¿no? César. Y fue una lección muy importante para mí. Y también fue un impulso gigante, porque él y yo empezamos antes que ningún otro compañero de la escuela a hacer cortos con los medios más caseros y más pobres que te podías imaginar, ¿no? Cuando hacía el bachillerato ya me fui por el lado de las letras, pero a mí se me daban mejor las ciencias, en realidad. Me gustaba. Tengo una mente así como un poquito matemática y sigo echándolo de menos un poco, la verdad. Y con Ágora me apasioné absolutamente. Y de hecho hay algo ahí de lo que yo me siento especialmente orgulloso. Lo que pasa es que es difícil de explicar, pero la manera en que Hipatia llega a la elipse era por un razonamiento geométrico. Y eso es lo que al final ocurre cuando ella llega a través del razonamiento de un centro que se divide en 2. Y digamos, eso es un invento absolutamente nuestro, la forma en que ella llega a la elipse. Pero teniendo en cuenta los conocimientos de la época, habría sido posible que ella llegase a ese razonamiento, digamos, a ese descubrimiento. Y se habría quedado un poco como se queda en la peli, que es que ella llega ahí y dice, pero es una locura. Pero sí, pero no. Ahí se habría quedado, digamos, ¿no? Yo creo que no se habrían atrevido a formularla porque era romper demasiados principios intocables, como que la perfección era el círculo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el círculo? Sino una elipse muy especial, cuyos focos se han acercado tanto que parecen uno solo. A mí me gusta lo de variar, me gusta bastante, la verdad. Yo creo que tiene que ver con que, no sé, en el caso de Alejandro, fíjate que veo mucha más unidad de la que parece en todas sus películas, ¿no? Creo que siempre hay una inquietud y una temática de fondo que tiene mucho que ver en unas y otras. En mi caso yo creo que soy un poco esquizofrénico porque
tiene que ver con lo que yo quería ser cuando llegué a Madrid y la realidad con la que me encontré, y esa realidad en parte era Alejandro. Si tú ves mis primeros cortos amateurs, que no los dejo ver a nadie, eran historias de amor ultra románticas con un toque así muy loco, con una poesía pretendidamente tipo Medem, o sea, era nada que ver con lo que puedo haber hecho después. Y a lo largo de un montón de años haciendo cortos, aprendiendo juntos y viendo películas juntos, yo creo que se creó un terreno muy interesante. Y de hecho yo creo que ahora coincidimos bastante en gustos, Alejandro, y es muy curioso. Probablemente el último terreno donde hayamos coincidido un poco más ha sido el western, precisamente, porque él lo aborrecía. Y de hecho yo recuerdo durante años diciéndole, pero es que, ¿cómo puede ser que no puedas terminar de ver Grupo Salvaje? O sea, no lo entiendo. No hay razón para que me fíe de ti. Hay mucho dinero ahí dentro. ¿De dónde has sacado esa reliquia? No se me dan mal las mujeres bolivianas. Recuerdo el western como un poco mi primera escuela de cine en televisión española, en primera sesión los sábados por la tarde, cuando yo era bien pequeñito. Esas fueron mis primeras sesiones de cine, además continuo, cada sábado, no me lo perdía, y la mayoría eran western. Y cuando se cayó un proyecto en el que yo estaba metido con el productor, con Andrés Santana, que era Pedro Páramo en México, se cayó poquito antes de rodar, el mismo productor me dijo, oye, ¿y qué tal si intentamos esta? Yo creo que un poco a la desesperada, porque para él fue un palo muy grande que se cayera ese proyecto. Es verdad que cuando yo le dije que sí al productor, no confiaba para nada en que el proyecto fuera a salir. Fue un poco como, venga, tú inténtalo, pero vamos, ni de coña lo vas a sacar. Y sí, lo consiguió. Está bien, hazlo de una vez. Vamos. En esta película, concretamente, el guión, el primer guión y el espíritu que yo le veía y la forma en que yo me la imaginaba muy al principio de la gestación era muy setentera, era muy pequimpiana. Pero veía que cada día iba saliendo Ford y Ford y Ford y Ford y estaba todo el rato ahí. Pero se ha quedado en un terreno que no es totalmente setentero, pero tampoco es del todo clásico. Hicimos un primer viaje, el productor y yo, sobre todo para ver si era viable rodar en el altiplano. No ya si compensaba por las localizaciones, sino si era viable. Pero una vez que nos recorrimos el altiplano, dijimos, es imposible, es una locura hacer la película aquí, pero no queda otro remedio que hacerla. O sea, no tiene sentido hacerlo en otro lado. Nosotros cuando empezamos a hacer el casting de la película y empezamos a barajar nombres, tuve la intuición de que Sam, por el solo hecho de ser un western, de que tenía que montar mucho a caballo, que sabíamos que era muy aficionado a los caballos, y por ciertos temas que se trataban en el guión y que tienen que ver con su literatura también, yo sentía que de pronto ahí había posibilidades. Y no me equivoqué, la verdad. No recuerdo que jamás haya sido tan bien recibido en un banco. Yo estoy contentísimo con el resultado de Blackthorn, pero cuando terminé el rodaje en Bolivia dije, se acabó. Es que no quiero. ¡Maldito español! ¿A esto le llamas una salida? La entrada al infierno debe ser más fácil. Gracias a esta salida, va a ser del todo imposible recuperar nuestra pista, abuelo. La rodé con un poco de miedo porque mi inglés no era muy bueno, no era muy fino, pero he perdido un poco ese miedo. Pero Estados Unidos, no sé yo, se me hace un poco grande.